¿Qué tal? Y bienvenidos a un episodio más de su cotorro. Yo soy Hamlet Espinosa. Seguimos como lo hemos hecho cada semana desde hace varios meses ya con la historia de Génesis. Ya llevamos un avance decente. Estamos comenzando a ver la vida de un hombre que se llama Isaac. Isaac es el hijo de Abraham, que Dios le había prometido y hemos visto muchas cosas de la vida de Abraham que creo su razón de ser y se centran en este hijo que van a nacer, ¿sí? Si Dios no le prometía a Abraham una tierra, si Dios no le prometía a Abraham un hijo, tal vez Abraham no se desesperaba y Sara no se desesperaba y no hacían esto y no hacían aquello y todo lo que hemos visto en semanas anteriores. Porque pues no hay una promesa, no hay una esperanza de algo. Tal vez ya hubiera una resignación, tal vez ya hubieran dicho, pues no, pues nunca vamos a tener hijos. Abraham, creo que es en el 15 no me equivoco, es en el... perdí el... Sí, es el 15:2 de Génesis, donde Dios le dice, oye Dios, pues es que... ¿Qué me vas a dar? Dice, si yo no tengo hijo y el mayordomo de mi casa es un damaseno, es un siervo que ni siquiera es de mi familia, ¿me vas a dar un hijo? ¿No me vas a dar un hijo? Dios le dice, sí te voy a dar un hijo. Y Sara se ríe y Sara dice, no, ¿cómo me te va a dar un hijo? Si yo soy estéril, ya estamos viejos y qué bárbaro Dios, ¿no? Tropezón tras tropezón. Vimos la semana pasada el relato de Abraham y Abimelech donde Abraham cae en un pecado anterior, cae en un error que ya había caído antes, ¿sí? Y luego vamos a ver hoy ya el cumplimiento de este niño Isaac y tal vez el cumplimiento de la promesa pues del niño Isaac. Y tal vez y critiqué mucho a Abraham la semana pasada pero creo que todos hemos tenido cosas así, ¿no? Promesas, ilusiones, esperanzas que se cumplen y no se cumplen y parece que sí, parece que no, y luego está al alcance de tu mano y luego parece que ya no y te sientes culpable, tal vez fui yo el que hizo algo mal y por eso Dios no me lo dio, o me equivoqué, que pude haber hecho mejor, Dios ayúdame, y luego las cosas no se dan y parece que sí se van a dar y luego no se dan y vez tras vez y creo que todos podemos en nuestra vida propia identificar temas que son así, ¿sí? Esperanzas no cumplidas, esperanzas que se retrasan. ¿Pudo haber dadole Dios a Abraham un hijo de inmediato? Sí, Dios podía. ¿Le pudo haber dado Dios a Isaac en Ur de los Caldeos antes de que saliera de ahí? Seguro que podía. Se lo pudo haber dado cuando le dijo, Abraham, salte de Ur de los Caldeos, y Abraham se salió. Dios pudo haber dicho, mira, ya me obedeció, tenga el hijo, mijo. Tenga, ándele ya, para que no se me estrese. Dios lo pudo haber hecho. ¿Qué hubiera cambiado? Uno, todo lo que vimos, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos estudiado de Abraham, eso pues creo que no existiría, por un lado. ¿A Abraham le sirvió la espera? Quiero pensar que sí. ¿A nosotros nos sirvió la espera de Abraham? Quiero pensar que también nos sirvió que Abraham esperara. ¿A nosotros nos sirve esperar? Creo que también. Creo que también. Sí. Y más bien creo que Dios no te hace esperar a menos que Dios vea que es bueno que esperes, ¿sí? Dios no te retrasa por puro gusto. Mira, ¿sabes qué? Déjame lo friego un poquito. Deja que se espere, que le sufra. Que me compruebe a ver si me tiene fe o no me tiene fe. Y ya después vemos si le cumplo. No, Dios ya había prometido. Dios ya había dicho, te voy a dar esto, Abraham, ¿sí? Y se lo pudo haber dado de inmediato. Y si de algo estoy seguro es que Dios no te hace esperar a menos de que Dios sepa que es bueno para ti esperar o para mí. Y es difícil de tragar porque es un tema muy personal. Tal vez ahorita yo te digo esto y yo puedo pensar en algo que yo estoy esperando. Tal vez tú escuchas esto y estás pensando en algo que tú estás esperando. Y tal vez si tienes fe en Dios estás orando y estás esperando y estás con fe y demás y no parece llegar. Abraham esperó más de 25 años. ¿Sí? Más de 25 años de tropiezos. Yo me veo viejo pero tengo 27. Imagínate todo lo que yo he vivido esperando, ¿sí?
Y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Y por fin llegó. Y ese es el punto donde estamos hoy. Ese es el punto de la historia de la vida de Abraham, donde estamos hoy. Génesis 21. Dice, visitó Jehová a Sara. ¿Sí? Y esto lo leí la vez pasada. Dice, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Dios cumplió. ¿Sí? Así como dijo, así como habló, Dios hizo. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y es hasta curioso y gracioso la reacción de Sara. ¿Sí? Miren. Sara tenía 90 años. ¿Sí? Y dice, Abraham es un viejillo. Abraham es un viejillo y yo le di un hijo. Le he dado un hijo en su vejez. Y dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. ¿Sí? Y es hasta irónico lo que dice Sara. ¿Por qué? Porque acuérdense cuando escucha Sara en la promesa del cumplimiento del nacimiento, la promesa del nacimiento de Isaac en el 18, ¿sí? Que está Abraham antes de que destruya Dios a Sodoma y Gomorra, y vienen estos 3 varones y están comiendo, y etcétera, etcétera, y le preguntan, 18:9, ¿dónde está Sara tu mujer? Y le respondió, Abraham responde, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara. ¿Sí? Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. ¿Sí? Esa era la promesa. Por eso el 21 nos dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, como había hablado. ¿Por qué lo dice? Porque había dicho en el 9. Sí, perdón, en el 10, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Dios se la cumple. ¿Qué hace Sara? Se ríe, se rió pues Sara. ¿Sí? Y Dios responde a esa risa. Sí, Dios contesta esa risa de Sara. Y le pregunta a Abraham por qué se ha reído Sara. ¿Por qué dijo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y acá Sara lo admite. Acá Sara dice, sí me reí. Y no solo me río, parece ser una risa de gozo. Dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. ¿Sí? Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que oyere esto que acaba de ser Dios, se reirá conmigo. El gozo de una promesa cumplida, el gozo de una expectativa llena, plena. ¿Sí? Ya no una expectativa que vives día a día esperando a ver si algún día pasa. No sé si te ha pasado que a veces hasta te da miedo tener una esperanza de que, oye, hay algo que siempre he querido, pero mejor ya ni la pienso porque tanta desilusión, entonces no me ilusiono, y luego algo pasa que te empiezas a ilusionar y ni siquiera te lo permites. Te da miedo ilusionarte. ¿Por qué? Porque te da miedo la desilusión. Sara ya no tenía nada de eso. Sara tenía un hijo en sus manos. Una mujer que era estéril, una mujer que le había dado a su marido una sierva para que tuviera un hijo y ella criarlo como si fuera suyo. Una mujer que se había reído de la promesa de Dios. Dice, Dios me hizo reír, y cualquiera que me oyere se reirá conmigo. ¿Sí? He aquí, este es Dios el que esperé. ¿Sí? Este es nuestro Dios, le hemos esperado. 25 años tenía esperando esto, Dios. Por fin me hiciste reír. Sí. Hay un punto aquí en el 4 que ahorita quiero ver más adelante. Dice, circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días. ¿Sí? ¿Qué era esta circuncisión? ¿Qué significa? Lo vamos a ver ahorita, vamos a seguir. En el 8 dice, creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. ¿Sí? Y hay alguien más que se está riendo. Versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac.
¿sí? Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, de todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Vamos a detenernos ahí tantito. ¿Sí? Dice Sara, cualquiera que oyere esto se reirá conmigo. Y curiosamente, en el texto original, en el lenguaje original, esta frase donde dice Dios me hizo reír y cualquiera que se oyere reirá conmigo, es la misma palabra que dice cuando dice en el 9 el hijo de Agar la egipcia, o sea, Ismael, se reía, se burlaba de Isaac. Aquí dice la traducción que tenemos, Reina Valera 60, la que uso, dice se burlaba de su hijo Isaac. Otras traducciones dicen se reía, ¿sí? Y pudiéramos decir, mira, se estaba riendo con Isaac, se estaba riendo de la situación. Pues Sara lo había dicho, ¿sí? Y siempre hay cosechas, ¿no? Sara se burló, se rió de Dios. Ahora se están riendo de tu hijo. ¿De qué se reía Ismael? ¿Qué era qué era tan chistoso? Pues eso pudo haber dicho Dios de Sara. ¿De qué te ríes, Sara? ¿Sí? Y de hecho le dijo, Abraham, tu esposa se está riendo. ¿De qué se está riendo? Y en lugar de Dios decir lo que hace aquí Sara, y fíjate cómo somos inconstantes e incoherentes, en lugar de Dios decir, mira, como se anda riendo, va para afuera, Dios le cumple y no le da conforme a su risa, no le da conforme a su falta de fe y su grosera, irreverente mujer. ¿De qué te estás riendo? Estás hablando con Dios. Y Sara sí se pone en ese plan. Sara, en lugar de ser misericordiosa, en lugar de ser comprensiva, en lugar de perdonar como Dios fue con ella, paciente, dice, a ver, ese muchachito no lo quiero aquí. ¿Quién se está riendo? ¿Por qué te estás riendo? Dice, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, porque vio que se burlaban de su hijo, dijo Isaac, échala. De aquí echa a esta sierva y echa a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Dice el siguiente versículo, pareció grave en gran manera este dicho a Abraham. Y creo que a nosotros también nos parece grave. Podemos decir, no, ¿por qué? ¿El niño cuántos años tenía? Creo que tenía como 13. No sé si lo dijo aquí o lo dice anteriormente, pero ya se llevaban varios años. ¿Sí? Y Abraham se preocupa. Con justa razón. Es su hijo. Es su hijo. No es hijo de Sara, pero es hijo de Abraham. Y Dios atiende a esa preocupación. Dios dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho. En Isaac dice, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Ahorita vamos creo que es Gálatas, que Pablo alegoriza esta situación y nos da una explicación que creo que puede servir. Pero dice Dios, lo que Sara te dice, hazlo. ¿Sí? Yo, aunque te suena mal, aunque está mal, yo voy a bendecir a este niño. Aunque lo que Sara ahorita te dice no te gusta, no te preocupes, Abraham. ¿Sí? En Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de tu sierva haré una nación. ¿Sí? No lo voy a dejar morir, no lo voy a desamparar, no le voy a dar la espalda. ¿Tú crees que si lo dejas ir tal vez vaya a morir? Dice, porque es tu descendiente voy a hacer esto. ¿Sí? Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan. Es la primera vez que Abraham se tiene que despedir de uno de sus hijos. Sí, y esta no la volteamos a ver tanto. Esta no nos fijamos tanto en ella, pero es la primera vez que Abraham tiene que despedir a uno de sus hijos. ¿Sí? El despedirse de su hijo en esta situación, a diferencia de la que vamos a ver en el siguiente capítulo 22 de Génesis, el despedirse de su hijo pareciera ser que para él es la manera en la que Dios va a hacer esto. Si te despides de él, ¿sí? Hazle caso a tu mujer Sara, despídete de él y voy a hacer de él una descendencia. ¿Sí? Abraham obedece, se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y le dijo, ten Agar, aquí está el hijo, aquí está tu hijo, mi hijo. Sí, la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. ¿Sí? Dos nombres, Isaac, Ismael. ¿Qué significa Isaac? Pues básicamente significa esto, Dios me hizo reír. El que ríe, pues, el que hace reír.
Ismael, ¿qué significa? Vamos a verlo. Dice, le faltó agua del odre, versículo 15, y echó al muchacho debajo de un arbusto. ¿Sí? Y quiero que te quedes con esta palabra, arbusto, porque la vamos a volver a escuchar más adelante, ¿sí? Y tal vez en esta historia no, pero más adelante sí. Dice, lo puso debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré el muchacho cuando muera. ¿Sí? Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Imagínate la escena. ¿Sí? Dice, desde que sale, dice, salió errante por el desierto. Se le acabó el agua. ¿Sí? Se le acabó el agua, se desesperó con justa razón. Toma al niño, lo pone debajo de un arbusto, sigue caminando y se sienta y dice, nos vamos a morir. Y no quiero ver a mi hijo morir, no puedo ver a mi hijo morir. ¿Sí? No me quedó de otra más que obedecer. Muy probablemente Agar no tuvo opción, no nos lo dice y probablemente no tuvo voz y voto en el asunto. Simplemente le dijeron, aquí está el agua, aquí está el hijo, aquí está tu comidita y vámonos. ¿Sí? Y dice, se sentó enfrente, no veré cuando el muchacho muera, y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y otra vez, es la primera vez, que Dios le dice a Abraham que se deshaga de uno de sus hijos. Dos, es la primera vez en 2 capítulos que vamos a comparar y contrastar más adelante, ¿sí? que un muchacho es puesto y está a punto de morir. ¿Sí? Y dice, y el muchacho alzó su voz y lloró. ¿Sí? ¿Qué significa Ismael? Versículo 17. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y esto significa Ismael. ¿Sí? Dios oye, Dios escucha. Al que Dios escucha, algunos dirían. ¿Sí? El muchacho alzó su voz y lloró, y Dios escuchó. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Dios escucha. Y tenemos la historia resumida de una mujer egipcia, Agar, que es llevada como esclava, como sierva, ¿sí? Por una mujer Sara, que va a Egipto porque no se quiere morir de hambre. ¿Sí? Y cuando sale de ahí se la llevan. Y ella no es más que una servidora en la casa de Dios, de Abraham, perdón. Ella no es más que la sierva de la señora. Y por desesperación de su señora, por berrinche de su señora, por chiflazón, por lo que tú quieras, como lo quieras llamar, le dicen, vas a tener un hijo. Y ese hijo no va a ser tuyo, va a ser de la señora de la casa. No va a ser tu hijo. ¿Y ella qué opción tenía en el asunto? Nada. ¿Sí? Tiene un hijo de Abraham, se lo da a Sara. Y al parecer, por el lenguaje del 13, perdón, del 14, pues como que ella no estaba con él todo el tiempo. ¿Sí? Acuérdate, ya leímos una parte de la historia en el 16, ¿sí? Donde dice el 16:6. Respondió Abraham a Sarai, aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. ¿Sí? Como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Sí? Aquí no lleva al niño. ¿Sí? ¿O sí? Dice el 7, la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. ¿Sí? Y le dijo a Agar, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y eso hizo. Se volvió a la mujer que ya la había tratado mal. Se sometió bajo su mano. ¿Sí? Versículo 11, sí, aquí todavía no daba luz. Dice, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha
oído tu aflicción. ¿Sí? Tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. ¿Sí? Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. ¿Sí? Ella tenía esa promesa, Dios la había escuchado a ella tenía esa promesa, y de pronto parece ya no existir. Y yo a ella le doy más rienda suelta, y no que yo sea juez de la historia, pero pues estamos aquí comentándola. Que Abraham, imagínate, se quedó sin agua, la echaron de la casa de donde era, y ve a su hijo morir, y el niño llora, alza su voz y lloró, y llega Dios y le dice: ¿qué tienes? No temas, porque Dios ha oído la voz de tu muchacho. Entonces, versículo 19, Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer de las hijas de la mujer de la tierra de Egipto, de donde era ella. Para fines prácticos, de aquí viene el pueblo árabe. Hay dos pueblos en la historia de esta humanidad: los árabes y los judíos. ¿Sí? De los cuales nadie se va a deshacer nunca. Curiosamente a los dos les va muy bien, curiosamente los dos son poderosísimos, curiosamente no se llevan muy bien entre sí, curiosamente vienen de Isaac y de Ismael. ¿Sí? Hay una comparativa con la que quisiera terminar. ¿Sí? Acompáñame al libro de Gálatas. ¿Qué es Gálatas? Gálatas es una carta que escribe Pablo. Muchos años después de esta historia, Pablo escribe una carta. ¿Y qué es una alegoría? Una alegoría básicamente es una ilustración de algo, es una manera de explicar una verdad. ¿Sí? La Biblia está llena de historias literales. Lo que dice la Biblia, eso es. Y no hay que decir: es que mira, el que escribió aquí quiso decir esto. Esta historia viene aquí, pero en realidad significa aquello. ¿Por qué no hay que hacerlo? Porque se nos ocurre cada cosa. Se nos ocurre cada cosa y decimos que la Biblia dice cosas que no dice, y por eso hay muchos problemas entre los que creen en la Biblia, y por eso nadie se pone de acuerdo, y por eso unos creen una cosa y otros creen otra, porque si yo meto mi imaginación a la Biblia, pues le voy a la torre. ¿Sí? Pero hay una manera. Si yo ya tengo una verdad absoluta, pues si yo ya tengo lo que estoy explicando, entonces puedo usar otra historia para explicar esta. ¿Sí? Y así funcionan las alegorías. Una alegoría no funciona a menos de que tenga una verdad que esté explicando y haciendo un poquito más comprensible. Y Pablo, que era un judío, ciudadano romano, que había estudiado entre la crema y nata de los religiosos de su tiempo, y luego cree en Dios porque Dios se le aparece, y es otra historia, y luego lo mandan encarcelado a Roma, y mientras está en Roma escribe cartas a un montón de gente explicándoles lo que está pasando, ¿sí? Y lo que es el evangelio, y lo que es Cristo, lo que es Dios y demás, ¿sí? Les empieza a decir, a hablar un poco acerca de un tema de algo que se llama adopción, que es básicamente, si quieres lo leo desde el 4.1, dice: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, ¿sí? Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Me voy rápido aquí. ¿Qué está diciendo? Está diciendo: nosotros éramos esclavos de la ley. ¿Sí? Nosotros éramos esclavos de la ley. ¿Sí? Y fíjate lo que dice el 5 del 4. Dice: Dios hizo algo para que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sí? Dios nos hizo hijos de Él, Dios nos adoptó. Para que eso pasara, ¿sí? Porque dice: estábamos esclavos de los rudimentos del mundo, estábamos sujetos a todo lo malo que había antes. Dice: para que eso pasara, cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo que Dios quiso. Dice: Dios envió a su Hijo. ¿Sí? Dios envió al que sí era hijo de Dios, lo mandó a morir por ti que no eras hijo de Dios. ¿Sí? Nacido de mujer, como tú y yo, nacido bajo la ley, como tú y yo, para que redimiese, para que salvase, para que muriese por los que estaban bajo la ley y que eran esclavos de la ley. ¿Cómo redimes un esclavo? Lo compras con dinero.
¿sí? Si tú tienes un esclavo, o alguien tiene un esclavo, y yo quiero que ese esclavo sea libre, no le digo, libéralo. Si la ley lo permite, pues está bajo la ley, ¿sí? Yo le compro el precio del esclavo y luego a ese esclavo le digo, eres libre, ¿sí? Eso es más o menos lo que hace Dios con los pecadores. Les dice, ya pagué, eres libre. Ahora Dios hace algo más, ¿sí? Dios te hace tu hijo, su hijo. Y Dios no tiene por qué hacerte su hijo. Dios te puede salvar así nada más y decir, ya lo salvé, ya no se va a ir al infierno, ya no se va a quemar y ya. No, dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que seas llamado hijo de Dios. 6. Y por cuanto sois hijos, como ya hizo Dios eso contigo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pablo le está diciendo a los Gálatas, esos son ustedes. Ya son hijos de Dios. Ya no son esclavos, ya no solo no son esclavos, sino que son hijos de Dios. Y Dios mandó a su corazón el espíritu de su Hijo, su único Hijo, el cual clamaba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Le sigue diciendo, entonces ya no vuelvan a lo que eran antes. Ya la ley que le dio Moisés y todas las tradiciones y todos los rudimentos y todas las costumbres y todas las cosas que antes hacían, ya olvídense esas, ya no las necesitan, ¿sí? Y luego les dice, ¿por qué están haciendo eso? Ya no volteen a ver eso. Y luego, versículo 21, cae en la historia de Sara y Agar. Si decidme los que queréis estar bajo la ley, los que quieren volver a esta ley, ¿no habéis oído la ley? Si no sabes en realidad qué es la ley, ¿por qué quieres regresar a eso si ya eres hijo de Dios? ¿Sí? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, otro de la libre. Uno de Agar, otro de Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. El de la esclava nació por los errores de Sara, básicamente. ¿Sí? El de la esclava nació porque Sara la regó. Y el otro porque era prometido a Sara de parte de Dios. Lo cual, dice el 24, es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, que es la ley. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Dice Pablo, Jerusalén con sus costumbres, con todo lo que tenía antes de que viniera, que pasara lo que leímos en el 4, que Dios envió a su hijo a morir por ustedes. Antes de que eso pasara, Jerusalén estaba en esclavitud. ¿Sí? Y no dice estaba en esclavitud, dice está actualmente en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, dice el 26, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque son más los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. ¿Sí? Y esto nos voltea a ver a lo que acabamos de leer. El Ismael burlándose del Isaac. Y dice, lo perseguía. ¿Sí? Y así como Ismael perseguía a Isaac y vivía bajo la sombra de Isaac y lo molestaba y se burlaba de él y demás, así es también ahorita. ¿Sí? Así es también ahorita y en lugar de tachar los malos y los buenos, acuérdense que les está diciendo, ustedes antes vivían bajo esto, ya no, ya son hijos de Dios. ¿Sí? Más 30, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Por qué quieren volver a ser hijos de la esclava? ¿Por qué quieren volver a estar bajo la ley? Y sorry si estoy metiéndome en un rollo que no he explicado con más detenimiento, pero creo que valía la pena tocarlo, después lo vemos. ¿Sí? Dice, ustedes estaban bajo la ley, ustedes estaban bajo los 10 mandamientos, ustedes estaban bajo los 200, 300, ya no me acuerdo cuántos mandamientos de Levítico, ya vino Dios y mandó a su hijo, y su hijo murió por ti, y no solo te salvó del infierno, sino que te hizo hijo de Dios y te está haciendo libre. Estad pues, capítulo 5, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Sí. Aunque algunos quieran volver y prefieran y les guste más la esclavitud. Con eso terminamos. Gracias por acompañarnos hasta aquí.
Vemos el resto del capítulo en la siguiente ocasión. Vemos la circuncisión en la siguiente ocasión. Vemos la ley en la siguiente ocasión. Y hay un chorro de cosas que quisiera poco a poco ir viendo. Me falta cerebro. Me falta tiempo. Me falta entendimiento. Pero espero que todo esto sea un poquito útil para cada uno. Y gracias por estar hasta aquí el día de hoy.